Con el orden del día corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la fracción 13 del artículo 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Para tal efecto tiene el uso de la palabra el diputado Samuel Reveles Carrillo, autor de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 94 bis de nuestro reglamento general, le solicito me permita presentar un resumen de la iniciativa en referencia, toda vez que la misma se encuentra publicada íntegramente en la Gaceta Parlamentaria de este día. Adelante. Quien suscribe, diputado Samuel Reveles Carrillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, someto a la consideración de esta honorable Asamblea Popular la presente iniciativa de reforma acorde a la siguiente exposición de motivos. En el marco del ejercicio denominado Diálogos por la Justicia Cotidiana, en el que participaron el Centro de Investigación y Docencia Económica y la Universidad Nacional Autónoma de México y otras instituciones educativas de prestigio, se recabaron importantes propuestas relacionadas con el acceso a la justicia en ámbitos como el familiar, laboral, comunitario o vecinal. Producto de este ejercicio, el titular del Poder Ejecutivo Federal sometió a la consideración del Honorable Congreso de la Unión 8 iniciativas con proyecto de decreto para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En un primer momento, el Congreso General de la Nación aprobó el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral, mediante la cual se crean los tribunales laborales y se extinguen las juntas de conciliación y arbitraje. Otra trascendental reforma constitucional que derivó de las propuestas llevadas a cabo en los mencionados diálogos por la justicia fue la relacionada con la solución de fondo del conflicto y competencia legislativa sobre procedimientos civiles y familiares. De esta forma, el 15 de septiembre del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Particularmente, la modificación a la fracción 30 del artículo 73, en la cual se faculta al Congreso de la Unión a expedir legislación única en materia procesal, civil y familiar. En el artículo 3 transitorio se estipula que las legislaturas de las entidades federativas deberán llevar a cabo las reformas a sus constituciones para adecuarlas al contenido del presente decreto en un plazo que no exceda de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Entonces, corresponde a los congresos locales derogar todas aquellas disposiciones a través de las cuales se faculte a aprobar las leyes y códigos en materia procesal, civil y familiar. Es evidente que el proceso de codificación única en materia procesal, civil y familiar ha sido un proceso en el que especialistas a lo largo de las décadas han emitido sus puntos de vista, unos a favor y otros en contra. Por ejemplo, Julián Huitrón Fuentevilla sostuvo que en un código procesal familiar permitirá la mejor solución de los conflictos en la materia y que se juzguen con las normas y procedimientos familiares y no civiles privatistas que no se adecúan a nuestra realidad familiar. Es indiscutible que los problemas derivados de las interrelaciones familiares son distintos a los del derecho civil y por ello reclaman un nuevo orden procesal familiar. Asimismo, Flavio Galván Rivera manifiesta que es aconsejable reunir en un ordenamiento jurídico tipo todas las disposiciones familiares adjetivas dispersas en los códigos de procedimientos civiles,
así como en los códigos civiles vigentes en la República Mexicana, a fin de agruparlas sistemáticamente, simplificando la legislación, las formalidades jurisdiccionales y los procedimientos. Cipriano Gómez Lara coincide en que el sistema normativo procesal será adecuado en la medida en que su estructura, su contenido y su ordenación sean conjugados, armónicos y funcionales. En la actualidad, los procedimientos de la materia en cuestión tienden a ser largos, costosos, con un alto nivel de tecnicismo y alejado en ocasiones de una observancia eficaz del debido proceso. Por ello, coincidiendo tanto con los autores arriba citados, como con los argumentos esgrimidos por las comisiones dictaminadoras del Senado y la Cámara de Diputados, en el sentido de establecer en el texto de nuestra ley fundamental una norma nítida para que los órganos de impartición de justicia otorguen la atención prioritaria y primordial a la cuestión de fondo que ha sido planteada más allá de las formalidades procesales. La esencia o espíritu de la reforma constitucional en comento y que en su momento fuera aprobada por la 62ª legislatura, tiene como columna vertebral fortalecer la oralidad como elemento para privilegiar la atención y solución de conflictos de forma expedita, tal como lo previene la norma suprema del país y acorde a la máxima sostenida por el prestigiado jurista Chiovenda, quien manifestaba que era conveniente obtener el máximo resultado en el proceso con el menor empleo posible de la actividad jurisdiccional. En ese orden de ideas, a efecto de armonizar nuestra constitución local a lo enmarcado en el supracitado decreto y en cumplimiento al artículo 3º transitorio arriba mencionado, se propone reformar la fracción 23ª del artículo 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en la cual se faculta a esta soberanía a legislar en materia penal, civil y familiar, con la finalidad de armonizar la fracción 30ª del artículo 73 de la Carta Magna, y hecho lo anterior, proceder a reformar el Código de Procedimientos Civiles y el Código Familiar, ambos del Estado de Zacatecas, y con ello dar cumplimiento en tiempo y forma a dicho mandato constitucional. Por lo anteriormente expuesto y fundado, elevo a la consideración de esta representación soberana la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la fracción 23ª del artículo 65 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 65. Son facultades y obligaciones de la legislatura de la fracción primera a la 22ª sin cambio. Fracción 23ª. Legislar en materias penal, civil y familiar, con excepción de las facultades en materia procesal, civil y familiar, establecidas en la fracción 30ª del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De la 24ª a la 50ª sin cambio. Transitorios. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.